En las gélidas extensiones del frente oriental, donde el acero soviético se enfrentaba al hierro alemán con una brutalidad sin precedentes, un nuevo diseño germano comenzó a asomar, no sin cierta mofa. Los estrategas del Ejército Rojo, con la confianza forjada en la eficacia de sus subfusiles PPSH-41 y la inquebrantable fiabilidad del Mosin Nagant, lo observaron con una mezcla de desdén y perplejidad. Este era el Sturmgewehr 44, un fusil de asalto que, a sus ojos, no era más que una extravagancia ingenieril, un signo de la desesperación alemana en un conflicto que exigía pragmatismo y sencillez. Lo consideraron excesivamente complejo, una pieza de armamento que parecía traicionar la cruda realidad de la guerra moderna, donde la cantidad y la robustez superaban cualquier sofisticación. ¿Era acaso un juguete caro en un momento en que la supervivencia dependía de la simplicidad brutal? El campo de batalla soviético no era un lugar para delicadezas, era un crisol de barro, nieve y sangre, donde las temperaturas extremas ponían a prueba cada tornillo y resorte. La doctrina militar soviética, moldeada por la vasta geografía y la necesidad de movilizar millones, priorizaba la producción masiva de armas resistentes, capaces de operar en las condiciones más adversas y ser mantenidas por reclutas con formación mínima. El PPSH-41, con su cargador de tambor y su simplicidad mecánica, era el rey del asalto a corta distancia, saturando al enemigo con una lluvia de plomo. Mientras tanto, el venerable Mosin Nagant, un fusil de cerrojo de diseño decimonónico, ofrecía precisión y alcance letal a distancias mayores. En este contexto, la idea de un arma que intentara abarcar ambos roles parecía, para muchos, una solución a un problema que no existía, o al menos no de la manera que los alemanes pretendían. La confianza soviética en su arsenal era profunda y estaba bien fundamentada. Sus tácticas estaban perfectamente alineadas con las capacidades de sus armas. Asaltos masivos con subfusiles para romper líneas enemigas a 100 metros o menos, y fuego de fusilería preciso para hostigar desde la cobertura a distancias que superaban los 300. La brecha entre estos dos rangos era, en su concepción, una zona de transición, no un vacío táctico que exigiera una nueva categoría de armamento. ¿Por qué complicar lo que funcionaba? Para los observadores aliados, y en particular para el Estado Mayor soviético, el Sturmgewehr 44, con su cartucho intermedio y su promesa de fuego automático controlable a distancias medias, representaba una complejidad innecesaria, una desviación de los principios de guerra probados. Lo veían como una respuesta desesperada a la escasez de recursos y una señal de la decadencia industrial alemana, no como una anticipación del futuro. Sin embargo, en el fragor de los combates, en los bosques nevados y las ruinas de Stalingrado, comenzó a filtrarse una nueva realidad. Los soldados de primera línea, enfrentados a las unidades alemanas equipadas con este nuevo fusil, percibían una diferencia palpable, aunque aún no completamente comprendida. Ya no era solo el estruendo intermitente de los fusiles de cerrojo o la ráfaga ensordecedora de los subfusiles a quemarropa. Era un sonido diferente, una cadencia de fuego sostenida y precisa que parecía alcanzarles desde distancias inesperadas, sembrando el caos y la confusión. Una nueva amenaza se manifestaba, desafiando las expectativas y las doctrinas. El eco de estos disparos, más allá de su sonido, era el presagio de un cambio. Los altos mandos, inicialmente desdeñosos, se aferraban a sus informes despectivos, pero el campo de batalla tenía otra lección. A pesar del desdén inicial del Ejército Rojo, la génesis del Sturmgewehr 44 no fue un capricho, sino una respuesta metódica a un problema táctico acuciante en el campo de batalla.
Los fusiles de cerrojo estándar, como el Kar-98K alemán o el Mosin Nagant soviético, ofrecían precisión y potencia a largas distancias, pero su lenta cadencia de fuego resultaba insuficiente en el combate cerrado. Por otro lado, los subfusiles, como el MP-40 o el PPSH-41, saturaban al enemigo con plomo a corta distancia, pero perdían efectividad rápidamente más allá de los 100 metros. Esta realidad dejaba una brecha táctica crítica, la zona de combate más frecuente, entre los 100 y los 300 metros, donde la infantería necesitaba una solución que combinara el alcance del fusil con la capacidad de fuego sostenido de una ametralladora, pero en manos de un solo soldado. Era posible fusionar la precisión de un fusil con la cadencia de una ametralladora en una sola arma de infantería. La ingeniería alemana, bajo la creciente presión de la guerra, buscaba una solución pragmática. El Sturmgewehr no solo introdujo un nuevo concepto de arma, sino que también representó un cambio en la filosofía de producción. A diferencia de la meticulosa fabricación artesanal y los complejos diseños de piezas mecanizadas que caracterizaban a armas anteriores de alta gama, como la ametralladora MG-34, el STG-44 fue concebido con la producción en masa en mente. Su diseño incorporaba un uso extensivo de piezas estampadas y soldadas, reduciendo significativamente los tiempos y costes de fabricación. Esta aproximación, aunque menos pulcra a primera vista, era una necesidad estratégica para un país que libraba una guerra en múltiples frentes. ¿Cómo lograr la innovación radical bajo la presión de la escasez y la necesidad de producción en masa? El verdadero cerebro detrás del STG-44 residía en su cartucho intermedio, el 7.22 33 mm Kurz. Esta munición, más corta y menos potente que la de un fusil estándar, pero considerablemente más robusta que una bala de pistola, fue la clave. Este math drop es fundamental. El cartucho Kurz generaba aproximadamente la mitad de la energía de boca de un 7.92 Mauser de fusil, lo que permitía un retroceso manejable para el fuego automático, mientras que su alcance efectivo superaba con creces el de la munición de pistola del PPSH-41, que apenas alcanzaba los 100 metros de fiabilidad. Así, el STG-44 podía operar eficazmente hasta los 300 o 400 metros con fuego selectivo, un rango letal para la infantería. Esta era la visión que los ojos soviéticos aún no podían o querían reconocer. Los estrategas soviéticos, inmersos en su doctrina de superioridad numérica y la probada robustez de sus armas, observaron esta innovación con una mezcla de escepticismo y un cierto aire de burla. Para ellos, el Sturmgewehr 44 era una complicación innecesaria, un intento desesperado de los alemanes por compensar la escasez de recursos mediante una sofisticación que consideraban contraproducente en la brutalidad del frente oriental. Lo veían como un juguete caro, un arma que traicionaba los principios de simplicidad y fiabilidad. Sin embargo, esta interpretación temprana, teñida de confianza en sus propias soluciones, ocultaba una ironía profunda. Lo que desestimaron como una excentricidad ingenieril era en realidad el presagio del futuro armamento de infantería, un concepto que pronto desafiaría y redefiniría las tácticas de combate modernas. A pesar de la doctrina arraigada en la simplicidad y la producción masiva, y del desdén inicial hacia el fusil de asalto alemán, el frente oriental, ese implacable crisol de acero y nieve, no tardó en presentar una realidad diferente. La confianza soviética, forjada en la robustez inquebrantable del PPSH-41 y la letalidad probada del Mosin Nagant, se apoyaba en años de experiencia
y en una filosofía de guerra que valoraba lo probado por encima de lo experimental. Veían en el Sturmgewehr una pieza de ingeniería excesivamente elaborada, una complicación innecesaria, una solución a un problema que, en su visión, no existía en el brutal pragmatismo del combate a gran escala. Sin embargo, los dogmas, por sólidos que fueran, a menudo se desmoronan bajo el peso de la experiencia directa en el campo de batalla. Este escenario, indiferente a las teorías y los prejuicios, estaba a punto de escribir su propia narrativa, una que comenzaría a desmentir las cómodas suposiciones del alto mando soviético con una crudeza inesperada. Fue en las trincheras congeladas, en los asaltos sobre ruinas devastadas por la artillería y en las emboscadas entre los bosques de abedules cubiertos de nieve, donde la infantería soviética, acostumbrada a la cadencia familiar del fuego enemigo, comenzó a percibir una anomalía inquietante. Los enfrentamientos ya no se ajustaban a los patrones conocidos. La ráfaga ensordecedora de los subfusiles a bocajarro, que saturaba el aire a muy corta distancia, o el silbido distante y singular de los fusiles de cerrojo que buscaban blancos individuales. Algo nuevo y desconcertante se estaba manifestando, una potencia de fuego inusitada que no encajaba en ninguna de las categorías previas de armamento. Los soldados, curtidos en 1000 batallas y con una aguda percepción del combate, se encontraron con una amenaza que no podían identificar. Era un nuevo tipo de ametralladora ligera, con una movilidad y cadencia inesperadas, o acaso un fusil de cerrojo con una velocidad de recarga sobrenatural que desafiaba toda lógica conocida. La confusión inicial era palpable, mezclada con una creciente y profunda sensación de inquietud ante lo desconocido que se cernía sobre ellos. El sonido mismo del Sturmgewehr 44 se convirtió en una firma sensorial inquietante, grabándose en la memoria de aquellos que lo escuchaban por primera vez. No era el tableteo frenético e incontrolable de un subfusil que vaciaba su cargador en segundos, a distancias muy cortas, un sonido caótico que presagiaba un asalto cuerpo a cuerpo inminente. Tampoco era el estampido espaciado y profundo de un fusil de cerrojo que buscaba el blanco a cientos de metros, un disparo preciso y letal pero singular. En su lugar, resonaba una cadencia de fuego más controlada, una ráfaga sostenida pero precisa que se extendía en el tiempo con una resonancia metálica, distintiva, como un martillo percutiendo el yunque a un ritmo constante y mortal. Este sonido, que parecía venir de distancias medias, allí donde sus propios subfusiles ya eran ineficaces, sembraba la duda en el corazón de los asaltantes y los defensores por igual. La infantería soviética, habituada a cerrar rápidamente la distancia para neutralizar las amenazas de subfusil, se topaba ahora con un muro de plomo que parecía extenderse mucho más allá de sus expectativas tácticas. Esta nueva capacidad de saturación de fuego a distancias intermedias, en el rango crítico donde ni el Mosin Nagant ni el PPSH-41 ofrecían una respuesta óptima en manos de un solo soldado, comenzó a cobrar un peaje devastador en las líneas soviéticas. Los informes preliminares desde el frente, aunque aún fragmentados y a menudo contradictorios, hablaban de una lluvia de balas que diezmaba las oleadas de asalto mucho antes de que pudieran acercarse a las posiciones alemanas con sus subfusiles. Un Math-Drop incipiente se gestaba en la mente de los combatientes y de algunos observadores tácticos. Si el alcance efectivo de los subfusiles era de aproximadamente 100 metros y el de los fusiles de cerrojo comenzaba a ser crucial a partir de los 300, esta nueva arma parecía dominar la zona crítica entre ellos,
una brecha que antes consideraban un simple espacio de transición para la maniobra. Era una zona de negación de avance que ahora se volvía letalmente activa, forzando a los soldados a replantearse sus tácticas en el mismo fragor del combate. Los primeros Sturmgewehr capturados, a menudo desmantelados y examinados con una mezcla de curiosidad, desdén inicial y una innegable fascinación técnica, comenzaron a desafiar las preconcepciones arraigadas. El ingeniero soviético de primera línea, encargado de evaluar el botín de guerra, no tardó en reconocer la astucia de su diseño, pese a la simplicidad aparente de sus componentes estampados y la ausencia de la meticulosa artesanía alemana de antaño. La operatividad por gases, el cargador de 30 balas y la versatilidad de disparo selectivo, ráfaga controlada o tiro a tiro preciso, eran características que, en conjunto, ofrecían una solución táctica elegante y sorprendentemente eficaz. Estos hallazgos, inicialmente minimizados o directamente desacreditados por los informes oficiales que buscaban mantener la moral, comenzaron a generar preguntas incómodas en los escalafones medios de la inteligencia militar, donde la realidad del frente era más difícil de ignorar. Podría ser que lo que se había descartado como una excentricidad ingenieril albergara una verdad más profunda sobre el futuro del combate de infantería. La ironía que inicialmente se había manifestado en la burla y el desprecio comenzaba a transformarse en una perplejidad cada vez más urgente y una preocupación palpable en las líneas del frente. Aquel juguete caro y supuestamente inútil, concebido bajo la presión de la escasez de recursos y la innovación ingenieril, estaba demostrando una eficacia letal en manos de la infantería alemana, alterando drásticamente los ritmos y las expectativas del combate. La aparente debilidad de su cartucho intermedio, visto como un compromiso, se revelaba como su mayor fortaleza, permitiendo una combinación de fuego sostenido y precisión a distancias que sus oponentes no podían igualar con su armamento estándar. El eco de sus disparos, esa cadencia metálica y constante que ahora se reconocía con un escalofrío, no solo anunciaba la caída de soldados, sino también el inminente colapso de viejas doctrinas y la necesidad de una adaptación brutal. El shock inicial en el frente no tardaría en escalar, forzando una reevaluación estratégica que cambiaría para siempre la faz de la guerra. El sonido mismo del Sturmgewehr 44 se convirtió en una firma sensorial inquietante, grabándose en la memoria de aquellos que lo escuchaban por primera vez. No era el tableteo frenético e incontrolable de un subfusil que vaciaba su cargador en segundos a distancias muy cortas, un sonido caótico que presagiaba un asalto cuerpo a cuerpo inminente. Tampoco era el estampido espaciado y profundo de un fusil de cerrojo que buscaba el blanco a cientos de metros, un disparo preciso y letal, pero singular. En su lugar, resonaba una cadencia de fuego más controlada, una ráfaga sostenida pero precisa que se extendía en el tiempo con una resonancia metálica distintiva, como un martillo percutiendo el yunque a un ritmo constante y mortal. Este sonido, que parecía venir de distancias medias, allí donde sus propios subfusiles ya eran ineficaces, sembraba la duda en el corazón de los asaltantes y los defensores por igual. La infantería soviética, habituada a cerrar rápidamente la distancia para neutralizar las amenazas de subfusil, se topaba ahora con un muro de plomo que parecía extenderse mucho más allá de sus expectativas tácticas. Esta nueva capacidad de saturación de fuego a distancias intermedias, en el rango crítico donde ni el Mosin Nagant ni el PPCH-41 ofrecían una respuesta óptima en manos de un solo soldado,
comenzó a cobrar un peaje devastador en las líneas soviéticas. Los informes preliminares desde el frente, aunque aún fragmentados y a menudo contradictorios, hablaban de una lluvia de balas que diezmaba las oleadas de asalto mucho antes de que pudieran acercarse a las posiciones alemanas con sus subfusiles. Un Math Drop incipiente se gestaba en la mente de los combatientes y de algunos observadores tácticos. Si el alcance efectivo de los subfusiles era de aproximadamente 100 metros y el de los fusiles de cerrojo comenzaba a ser crucial a partir de los 300, esta nueva arma parecía dominar la zona crítica entre ellos, una brecha que antes consideraban un simple espacio de transición para la maniobra. Era una zona de negación de avance que ahora se volvía letalmente activa, forzando a los soldados a replantearse sus tácticas en el mismo fragor del combate. Los soldados soviéticos, que habían aprendido a despreciar la sofisticación alemana como un signo de debilidad, ahora se encontraban con una paradoja brutal. El CTG-44, aquel fusil que había sido tildado de juguete caro, se manifestaba en el campo de batalla como un adversario formidable. Su fuego, aunque no tan potente como un fusil de cerrojo a máxima distancia, era incesante y mortífero en el rango donde la mayoría de los encuentros de infantería se decidían. Un soldado, bajo la opresiva cadencia de fuego, podía sentir la diferencia, la necesidad de buscar una cobertura más profunda, la imposibilidad de mantener una posición de asalto, la simple bravura o la superioridad numérica, pilares de la doctrina soviética, parecían menos efectivas ante esta nueva amenaza. ¿Cómo se combatía a un enemigo que podía saturar el campo con precisión desde una distancia inesperada, sin la necesidad de una ametralladora pesada o un equipo de apoyo? La cadencia de fuego del Sturmgewehr 44 no era solo un número en una especificación técnica. Era una fuerza palpable en el campo de batalla, alterando el ritmo y la expectativa de cada escaramuza. Mientras el subfusil PPSHM-41 soviético podía desatar una ráfaga abrumadora a corta distancia, su precisión y control disminuían drásticamente más allá de los 100 metros, convirtiéndolo en un arma de asalto brutal, pero de alcance limitado. Por otro lado, el venerable Mosin Nagant ofrecía una precisión letal a distancias considerables, pero su lenta cadencia de un disparo por acción de cerrojo lo hacía inadecuado para la supresión de fuego continuo. El STG-44, en cambio, operaba en ese punto dulce, permitiendo a un solo soldado mantener un fuego automático controlable y efectivo hasta los 300 o 400 metros. Esta capacidad, antes reservada a ametralladoras ligeras o a un fuego de fusilería coordinado, otorgaba una ventaja táctica inédita, forzando a los soldados enemigos a reconsiderar cada avance, cada cobertura. Pero, ¿cómo se traducía esta versatilidad en el barro y la sangre del combate real, donde cada bala contaba? La respuesta residía en una ecuación de fuego que desequilibraba la balanza. Un soldado alemán con un Sturmgewehr 44 podía disparar de forma efectiva a ráfagas cortas, con una cadencia cíclica de aproximadamente 500-600 disparos por minuto, manteniendo un nivel de precisión impensable para un subfusil en ese rango. Compare esto con el soldado soviético de fusil, que con su Mosin Nagant apenas lograba un ritmo sostenido de entre 10 y 15 disparos por minuto, cada uno requiriendo una acción manual de recarga. Incluso el PPSH-41, con su asombrosa cadencia teórica de hasta 900 disparos por minuto, resultaba incontrolable y poco preciso más allá de los 100 metros, reduciendo drásticamente su cadencia de fuego efectiva a distancias intermedias.
El STG-44 ofrecía una densidad de plomo sostenida y precisa en el rango de combate más común, algo que sus oponentes no podían igualar con su armamento estándar individual. Esta ecuación de fuego no era trivial, sino una ventaja letal que cambiaba las reglas del enfrentamiento. Las implicaciones tácticas de esta diferencia eran profundas, redefiniendo el equilibrio de poder en cada enfrentamiento, donde un pelotón soviético dependía de la combinación de la saturación a corta distancia de sus PPCH-41 y la precisión esporádica de sus Mosin Nagant. Un pelotón alemán equipado con Sturmgewehr 44 podía proyectar una pared de fuego constante y precisa a distancias intermedias, creando una zona de negación formidable. Un Math Drop crítico se manifestaba en el volumen de fuego por minuto que una sección de infantería podía mantener en el rango de 100 a 300 metros. Los alemanes, con el STG-44, podían saturar un área con una cantidad de proyectiles varias veces superior a la que sus homólogos soviéticos lograban con la combinación de sus armas, siempre y cuando se considerara la efectividad y el control de dichos disparos. Esta capacidad permitía a las unidades alemanas fijar al enemigo, cubrir avances o retiradas y diezmarlos antes de que pudieran cerrar la distancia. El impacto en la moral y la doctrina del Ejército Rojo fue innegable. Lo que inicialmente se percibió como un compromiso de diseño o una sofisticación innecesaria, se reveló como una innovación táctica fundamental. El Sturmgewehr 44 no solo era un fusil más, era el catalizador de un nuevo paradigma en el combate de infantería, un arma que permitía a un soldado común ejercer una influencia desproporcionada en el campo de batalla. Obligó a los mandos soviéticos a reevaluar no solo las capacidades de sus enemigos, sino también las lagunas en su propia doctrina y armamento. La ironía de su desprecio inicial se transformó en una necesidad urgente de comprensión y adaptación. Este arma, en definitiva, desafiaba la noción de que la simplicidad extrema era siempre la solución. Pero, ¿cómo lograba esta arma, nacida de la necesidad y el ingenio, fusionar tales capacidades en un diseño tan revolucionario? La fascinación técnica de los ingenieros soviéticos al examinar los Sturmgewehr 44 capturados no se limitaba a su concepto. Se adentraba en la astucia de su mecánica interna. Más allá de la primera impresión de una manufactura menos pulcra que la de armas alemanas previas, se revelaba una ingeniería inteligente y pragmática. El corazón del sistema residía en su mecanismo de recarga por toma de gases y un cerrojo basculante o de inclinación, un diseño que, a diferencia de la complejidad de otros cierres más elaborados, ofrecía una solución robusta y eficiente. Este sistema permitía que una parte de los gases generados por el disparo impulsara un émbolo que, a su vez, operaba el cerrojo, expulsando el casquillo vacío y cargando una nueva bala. Esta fue la clave para lograr un fuego automático controlable. Un Math Drop, esencial para el ingeniero. La energía del retroceso en el STG-44, gracias a su cartucho intermedio y este sistema de gases, se reducía en aproximadamente un 40-50% en comparación con un fusil estándar de potencia completa. Esto transformaba un arma de infantería en una plataforma capaz de ráfagas efectivas, un logro técnico que desdibujaba las viejas fronteras entre fusil y subfusil. La verdadera genialidad, desde la perspectiva de la ingeniería de guerra, no solo residía en cómo funcionaba, sino en cómo se producía. Frente a la meticulosa y a menudo lenta fabricación de la MG-34, que requería un mecanizado extensivo de componentes forjados, el STG-44 adoptó una filosofía radicalmente diferente.
Su diseño incorporaba un uso predominante de piezas estampadas de chapa de acero, ensambladas mediante soldadura y remaches. Este enfoque, aunque visualmente menos refinado, permitía una producción masiva en tiempos de guerra con recursos limitados. Otro math drop crucial. El tiempo de fabricación de un Sturmgewehr 44 se estimaba en aproximadamente la mitad o incluso un tercio del requerido para un fusil Kar 98K tradicional, y su coste unitario rondaba los 70 a 80 Reichsmark, una fracción de lo que costaban sistemas de armas más complejos. Esta eficiencia industrial, impulsada por la desesperación pero ejecutada con ingenio, garantizaba que, a pesar de las limitaciones de recursos, el arma pudiera llegar en cantidades significativas al frente. El mantenimiento en el campo de batalla, un aspecto crítico para la operatividad, también se beneficiaba de esta filosofía de diseño. El STG-44 podía desmontarse en sus componentes principales con relativa facilidad, permitiendo a los soldados realizar la limpieza y el mantenimiento básico sin herramientas especializadas. La simplicidad de su cerrojo basculante y el sistema de gases directo, aunque propenso a ensuciarse con el uso intensivo, era comprensible y reparable para el soldado medio. Este enfoque contrastaba con la complejidad de otras armas que exigían una formación más exhaustiva o el acceso a armeros cualificados. La combinación de un cartucho de retroceso manejable, un mecanismo de operación fiable y una producción eficiente permitió que el STG-44 no solo fuera una idea brillante en la mesa de dibujo, sino una realidad devastadora en las trincheras. ¿Cómo, entonces, esta amalgama de innovación y pragmatismo desafiaría las doctrinas militares más arraigadas? La combinación de un cartucho de retroceso manejable, un mecanismo de operación fiable y una producción eficiente permitió que el STG-44 no solo fuera una idea brillante en la mesa de dibujo, sino una realidad devastadora en las trincheras. ¿Cómo, entonces, esta amalgama de innovación y pragmatismo desafiaría las doctrinas militares más arraigadas? La respuesta no se hizo esperar en el frente. Los altos mandos soviéticos, aferrados a la convicción de que la simplicidad y la cantidad eran las claves de la victoria, tardaron en asimilar la verdadera amenaza. Los informes iniciales de las unidades de primera línea, que hablaban de una potencia de fuego inusual que diezmaba los asaltos a distancias medias, eran a menudo descartados como exageraciones o atribuidos erróneamente a ametralladoras ligeras. Sin embargo, la acumulación de bajas y la frustración creciente de los soldados en el barro comenzaron a dibujar un panorama innegable, un coste humano que ninguna doctrina podía permitirse ignorar por mucho más tiempo. En la oscuridad de una noche helada cerca de Orel, el comandante Dmitri Volkov, un oficial curtido en Stalingrado, observaba con creciente inquietud cómo su asalto nocturno se desangraba. Sus hombres, armados con PPSH-41, no podían acercarse lo suficiente bajo el fuego constante que venía de una posición alemana fortificada a unos 200 metros. «No es una ametralladora pesada», gritó un sargento. «Son fusiles, camarada comandante, pero disparan como diablos». Volkov, con el rostro endurecido por el frío y la fatiga, sabía que sus tácticas de saturación a corta distancia estaban fallando. Con un nudo en el estómago, ordenó a sus morteros que saturaran el flanco izquierdo con humo, cubriendo el avance de una pequeña unidad con granadas. «Necesitamos una ventana de 30 segundos, no más», rugió, «y que el resto cubra el avance con todo el fuego disponible». La desesperación de la orden reflejaba la nueva realidad táctica impuesta por el STG-44. El impacto de estas experiencias de primera línea fue ineludible.
En los escalafones más altos del Estado Mayor soviético, los informes despectivos sobre el fusil de juguete alemán empezaron a ser reemplazados por análisis más sobrios y a menudo alarmantes. Un document punchline clave fue un memorándum de inteligencia de finales de 1943, parafraseado por un oficial de la Stavka. El nuevo fusil automático alemán, aunque de fabricación tosca, está demostrando ser un arma formidable en combate. Su capacidad para mantener fuego sostenido y preciso a distancias de 100 a 300 metros está diezmando nuestras formaciones de asalto y forzando cambios drásticos en nuestras tácticas de infantería. Subestimarlo es un error estratégico. Esta era la admisión oficial de que la ironía inicial había dado paso a una preocupación tangible, la capacidad del Sturmgewehr para saturar un área con fuego efectivo a distancias intermedias representaba una ventaja de fuego considerable por soldado. Un Math-Drop-Psi crucial para los estrategas soviéticos fue la estimación de la densidad de proyectiles efectiva en el rango de los 150 a 300 metros. Mientras que un soldado con un Mosin Nagant podía colocar un puñado de disparos precisos por minuto, y un soldado con un PPSH-41 apenas lograba un fuego supresor a esa distancia. Un soldado con un STG-44 podía proyectar una ráfaga controlada de entre 60 y 80 proyectiles efectivos por minuto en ese mismo rango. Esto significaba que una escuadra alemana podía generar un volumen de fuego comparable al de una sección soviética entera, pero con una movilidad y flexibilidad mucho mayores, alterando fundamentalmente el equilibrio de poder en cada encuentro. La percepción del STG-44 había pasado de la burla a la perplejidad y de ahí a un miedo palpable. El sonido de su cadencia, esa ráfaga metálica y constante que antes se había descartado como una excentricidad, ahora se reconocía con un escalofrío en el corazón de los soldados soviéticos. Ya no era solo el ruido de una nueva arma, era el sonido de una doctrina de combate que se desmoronaba, el presagio de un enemigo que había encontrado una manera de optimizar la letalidad individual en el campo de batalla. La experiencia directa, brutal y sin concesiones, estaba reescribiendo los manuales tácticos en tiempo real, obligando a los que antes se reían a estudiar con urgencia lo que despreciaban. La guerra es una maestra implacable, y su lección más dura es que la supervivencia a menudo depende de la capacidad de adaptarse, incluso a las innovaciones más inesperadas del adversario. La verdadera genialidad, desde la perspectiva de la ingeniería de guerra, no solo residía en cómo funcionaba, sino en cómo se producía. Frente a la meticulosa y a menudo lenta fabricación de la MG-34, que requería un mecanizado extensivo de componentes forjados, el STG-44 adoptó una filosofía radicalmente diferente. Su diseño incorporaba un uso predominante de piezas estampadas de chapa de acero, ensambladas mediante soldadura y remaches. Este enfoque, aunque visualmente menos refinado, era una necesidad estratégica para una nación que, a pesar de sus crecientes apuros, buscaba mantener la innovación y la capacidad de fuego en múltiples frentes. ¿Era esta simplificación de la producción un signo de debilidad o una astuta adaptación a las demandas brutales de una guerra total, donde la cantidad y la velocidad de fabricación podían ser tan cruciales como la precisión del diseño? Esta nueva metodología de producción se tradujo en una eficiencia industrial sin precedentes para un arma de su complejidad. Un Math-Dropo crucial para los analistas sería el siguiente. El tiempo de fabricación de un Sturmgewehr 44 se estimaba en aproximadamente la mitad o incluso un tercio del requerido para un fusil Kar 98K tradicional,
y su coste unitario rondaba los 70-80 Reichsmark, una fracción de lo que costaban sistemas de armas más complejos. Este ahorro de tiempo y recursos era vital para Alemania, que luchaba por mantener el ritmo de producción frente a la abrumadora capacidad industrial de los aliados. La fabricación en masa de un arma tan avanzada, concebida para redefinir el combate de infantería, demostraba que la ingeniería alemana, lejos de sucumbir a la desesperación, estaba encontrando soluciones ingeniosas para mantener su ventaja tecnológica. El mantenimiento en el campo de batalla, un aspecto crítico para la operatividad continua y la moral de las tropas, también se beneficiaba enormemente de esta filosofía de diseño. El STG-44 podía desmontarse en sus componentes principales con relativa facilidad, permitiendo a los soldados realizar la limpieza y el mantenimiento básico sin herramientas especializadas, incluso en las condiciones más adversas del frente oriental. La simplicidad de su cerrojo basculante y el sistema de gases directo, aunque propenso a ensuciarse con el uso intensivo, era comprensible y reparable para el soldado medio. Este enfoque contrastaba con la complejidad de otras armas que exigían una formación más exhaustiva o el acceso a armeros cualificados, liberando recursos valiosos y manteniendo a más armas en servicio. ¿Cómo afectaba esta facilidad de mantenimiento a la percepción del arma por parte del soldado que dependía de ella para sobrevivir? La combinación de un cartucho de retroceso manejable, un mecanismo de operación fiable y una producción eficiente, junto con un mantenimiento relativamente sencillo, permitió que el STG-44 no solo fuera una idea brillante en la mesa de dibujo, sino una realidad devastadora en las trincheras. Demostró que la simplicidad en la fabricación no tenía por qué comprometer la sofisticación táctica, sino que podía potenciarla. Este arma, en definitiva, desafiaba la noción de que la simplicidad extrema era siempre la solución y que la robustez se oponía a la innovación. La lección era clara: un diseño inteligente que consideraba todo el ciclo de vida del arma, desde la producción hasta el mantenimiento en combate, podía generar una ventaja sistémica que superaba con creces la suma de sus partes. En la oscuridad helada que envolvía las colinas cerca de Orel, el comandante Dmitri Volkov, curtido en las carnicerías de Stalingrado, sentía como el pulso de su asalto nocturno se desaceleraba, ahogado por un fuego inesperado. Sus hombres, armados con la familiar fiabilidad de los PPSH-41, no lograban cerrar la distancia hacia la posición alemana fortificada, a unos 200 metros. «No es una ametralladora pesada», llegó el grito desesperado de un sargento. «Son fusiles, camarada comandante, pero escupen plomo como el mismísimo infierno». Volkov, con el rostro cincelado por el frío y la fatiga, comprendía que sus tácticas de saturación a corta distancia se desmoronaban ante una amenaza que no encajaba en sus manuales. Un nudo de desesperación se le formó en el estómago, mientras la cadencia de fuego enemiga, esa resonancia metálica constante, le taladraba los oídos. La ironía de haber despreciado aquella arma como un juguete ahora le mordía con la fuerza de la realidad más brutal. La decisión de Volkov no era un acto de valentía ciega, sino una admisión tácita de que las viejas reglas del combate de infantería habían cambiado drásticamente. La cadencia de fuego del Sturmgewehr 44, esa ráfaga metálica y constante que ahora se incrustaba en el aire gélido, creaba una zona de negación de avance que sus subfusiles PPSH-41 no podían penetrar sin sufrir bajas catastróficas, y sus fusiles de cerrojo Mosin-Nagant no podían suprimir con la rapidez y volumen necesarios. El flanco, antes un punto ciego o un objetivo secundario,
se convertía en la única esperanza, una maniobra desesperada para sortear la potencia de fuego frontal que parecía invencible. La orden de sus morteros para saturar el flanco izquierdo con humo no solo buscaba ocultar el movimiento, sino también desorientar al enemigo, esperando que la confusión momentánea abriera esa ventana crítica de unos pocos segundos para que sus hombres pudieran cerrar la distancia. Cada segundo, bajo esa incesante lluvia de plomo, era una eternidad, un recordatorio brutal de la nueva amenaza que desafiaba la propia esencia de su doctrina de asalto masivo y la resiliencia de sus soldados. Experiencias como las del comandante Volkov, repetidas con una frecuencia alarmante a lo largo de miles de kilómetros de frente, comenzaron a acumularse en los cuarteles generales soviéticos. El desdén inicial hacia el fusil de asalto alemán se transformó en una preocupación estratégica urgente, forzando una reevaluación sombría. Un document punchline clave que circuló entre los oficiales de inteligencia de la Stavka a finales de 1943, parafraseado en un informe confidencial, dictaminaba sin paliativos. El nuevo fusil automático alemán, aunque de fabricación menos refinada de lo esperado, está demostrando ser un arma formidable en combate. Su capacidad para mantener fuego sostenido y preciso a distancias de 100 a 300 metros está diezmando nuestras formaciones de asalto y exigiendo cambios drásticos en nuestras tácticas de infantería. Subestimarlo ya no es un error, es una negligencia estratégica. Esta era la admisión oficial de que la burla inicial había dado paso a una preocupación tangible y letal, con un coste humano inaceptable. La fría aritmética de la guerra corroboraba esta alarmante verdad. La capacidad del Sturmgewehr para saturar un área con fuego efectivo a distancias intermedias representaba una ventaja de fuego considerable por cada soldado individual. Un mad drop, crucial para los estrategas soviéticos al analizar los informes de combate, fue la estimación de la densidad de proyectiles efectiva en el rango crítico de los 150 a 300 metros, mientras que un soldado con un Mosin Nagant podía colocar un puñado de disparos precisos por minuto y un soldado con un PPSH-41 apenas lograba un fuego supresor a esa distancia. Un soldado con un STG-44 podía proyectar una ráfaga controlada de entre 60 y 80 proyectiles efectivos por minuto en ese mismo rango. Esto significaba que una escuadra alemana podía generar un volumen de fuego comparable al de una sección soviética entera, pero con una movilidad y flexibilidad mucho mayores, alterando fundamentalmente el equilibrio de poder en cada encuentro y diezmando las fuerzas de asalto enemigas. La percepción del STG-44 había pasado de la burla a la perplejidad, y de ahí a un miedo palpable que se extendía por las líneas del frente. El sonido de su cadencia, esa ráfaga metálica y constante que antes se había descartado como una excentricidad, ahora se reconocía con un escalofrío en el corazón de los soldados soviéticos. Ya no era solo el ruido de una nueva arma, era el sonido de una doctrina de combate que se desmoronaba bajo el peso de la experiencia directa, el presagio de un enemigo que había encontrado una manera de optimizar la letalidad individual en el campo de batalla. La guerra, una maestra implacable, estaba reescribiendo los manuales tácticos en tiempo real, obligando a los que antes se reían a estudiar con urgencia lo que despreciaban y a buscar soluciones propias para no ser superados. La adaptación se había convertido en la única vía para la supervivencia. El desdén inicial del Estado Mayor soviético hacia el Sturmgewehr 44, calificado como una excentricidad ingenieril o un juguete caro en los primeros informes de inteligencia,
no pudo sostenerse mucho tiempo ante la cruda realidad del campo de batalla. Los relatos de los soldados de primera línea, que hablaban de una potencia de fuego inusitada capaz de diezmar formaciones de asalto a distancias intermedias, comenzaron a transformarse en una preocupación palpable. Los análisis post-combate y la evaluación de las armas capturadas revelaron que lo que se había despreciado era, de hecho, una solución táctica brillante. Los ingenieros soviéticos, al desmantelar y estudiar el STG-44, reconocieron la astucia de su cartucho intermedio y su diseño de producción en masa, un enfoque que permitía una combinación letal de alcance, cadencia de fuego y facilidad de fabricación. Esta comprensión forzada marcó un punto de inflexión, transformando la burla en una necesidad urgente de adaptación y estudio profundo de un arma que desafiaba sus propias doctrinas. La acumulación de estas experiencias llevó a una reevaluación estratégica de proporciones. Los comandantes soviéticos, enfrentados a la devastadora eficacia del Sturmgewehr en escenarios de combate donde sus subfusiles perdían alcance y sus fusiles de cerrojo carecían de la cadencia necesaria, se vieron obligados a modificar sus tácticas. Ya no bastaba con la superioridad numérica o la robustez a ultracorta distancia. El campo de batalla demandaba una respuesta a la capacidad alemana de saturar áreas con fuego preciso y sostenido entre los 100 y los 300 metros. Un memorándum de inteligencia interna, parafraseado por oficiales de la Stavka a finales de 1943, admitía que el nuevo fusil automático alemán, aunque de fabricación tosca, está demostrando ser un arma formidable en combate. Su capacidad para mantener fuego sostenido y preciso a distancias de 100 a 300 metros está diezmando nuestras formaciones de asalto y forzando cambios drásticos en nuestras tácticas de infantería. Subestimarlo es un error estratégico. Esta era la admisión oficial de un cambio de paradigma. Así, la ironía de la historia se completó. Aquel arma que inicialmente se había descartado como un signo de la desesperación alemana, una complicación innecesaria en la brutalidad del frente oriental, se reveló como el precursor de la infantería moderna. La lección del Sturmgewehr 44 no se limitó a su impacto inmediato en el campo de batalla, sino que sentó las bases para el futuro armamento. La necesidad de una respuesta a esta innovación llevó a los ingenieros soviéticos a estudiar y, finalmente, a imitar y perfeccionar el concepto del fusil de asalto y el cartucho intermedio. La guerra demostró que la verdadera medida de una innovación no reside en su apariencia o en su conformidad con las doctrinas existentes, sino en su capacidad para redefinir el combate y obligar a todos los contendientes a adaptarse o perecer. La implacable presión del combate en el frente oriental, un crisol donde el dogma se enfrentaba a la brutal realidad, obligó al alto mando soviético a encarar una verdad incómoda. Lo que había comenzado como una mofa despectiva ante la percibida desesperación alemana, se transformó pronto en un imperativo estratégico urgente. Los análisis detallados de los Sturmgewehr 44 capturados, realizados en talleres clandestinos y por ingenieros con visión de futuro, dibujaron un panorama muy distinto al de los informes de inteligencia iniciales, teñidos de burla. El fusil de juguete era, de hecho, una respuesta meticulosamente diseñada a un vacío táctico crítico, un testimonio del ingenio alemán, incluso en medio de sus más graves dificultades bélicas. La ironía era ahora institucional. El mismo arma que habían despreciado estaba dictando su futuro. ¿Cómo podía una nación poderosa reconciliar su orgullo con la innegable superioridad de la innovación de un enemigo? Los ingenieros soviéticos
Al despojar al STG-44 de sus componentes más fundamentales, comenzaron a apreciar el pragmatismo elegante que se ocultaba bajo su exterior de manufactura tosca. El uso extensivo de piezas estampadas de chapa de acero, soldadas y remachadas, que antes se había visto como un signo de fabricación apresurada e inferior, fue reconocido ahora como una genialidad para la producción en masa. Este método, lejos de ser una debilidad, demostraba una aguda comprensión de las limitaciones industriales en tiempos de guerra. Un crucial math drop para estos analistas reveló que, mientras un fusil Mosin Nagant tradicional requería numerosas piezas mecanizadas complejas y muchas horas hombre, el diseño del STG-44 reducía el tiempo total de mecanizado en aproximadamente un 60-70%, lo que se traducía en ciclos de producción drásticamente más rápidos y menores costes de material. Esta perspicacia contrastaba fuertemente con su propia producción meticulosa, aunque más lenta, de diseños clásicos. ¿No era esta una vía para el rearme rápido con armamento avanzado? Las implicaciones para la doctrina soviética fueron profundas. El STG-44 había demostrado que un solo infante podía cerrar eficazmente la brecha táctica entre la saturación a corta distancia de un subfusil y la precisión a largo alcance de un fusil de cerrojo. Este cambio fundamental exigió una reevaluación completa de las tácticas de unidades pequeñas y, lo que es más importante, una nueva categoría de arma de infantería. El ejército soviético ya no podía depender únicamente de su probada combinación de PPSH-41 para asaltos brutales a menos de 100 metros y Mosin Nagant para enfrentamientos distantes. La zona de negación, creada por el Sturmgewehr, exigía una respuesta análoga, un arma de infantería que pudiera proporcionar fuego controlado y sostenido a distancias intermedias. ¿No era esto fundamental para empoderar al soldado individual con una versatilidad sin precedentes? Este reconocimiento culminó en un cambio estratégico fundamental. Un document punchline de inmensa importancia que circuló entre los más altos escalones del mando militar soviético a principios de 1944, declaraba inequívocamente: los informes de combate y el análisis técnico confirman que el fusil automático alemán STG-44 ha redefinido el rol del soldado de infantería. Su concepto de cartucho intermedio y fuego selectivo ha demostrado una eficacia letal en el rango de 100 a 400 metros, comprometiendo gravemente nuestras tácticas de asalto y defensa. Es imperativo que desarrollemos urgentemente un arma similar que combine la simplicidad de producción con una potencia de fuego comparable para equipar a nuestra infantería en el futuro inmediato. Esto no era meramente una admisión del éxito del enemigo, sino un mandato directo para la imitación y el avance. ¿Podía ignorarse tal exigencia estratégica? La carrera para desarrollar un equivalente soviético comenzó en serio, basándose directamente en las lecciones aprendidas del STG-44. Se encomendó a los diseñadores la tarea de crear un arma que encarnara los mismos principios revolucionarios, un cartucho intermedio, fuego selectivo y un diseño optimizado para la producción en masa, pero con el legendario énfasis soviético en la fiabilidad absoluta y la simplicidad en las condiciones más duras. La cadencia metálica del Sturmgewehr, antes un sonido de pavor, se convirtió ahora en el modelo para una nueva generación de armamento, un eco rítmico que impulsó a los ingenieros soviéticos a innovar. No buscaban solo copiar, sino perfeccionar el concepto, apuntando a un diseño aún más robusto y fácilmente fabricado que pudiera soportar el barro, la nieve y las temperaturas extremas del frente oriental. ¿No era este el verdadero espíritu de la innovación en tiempos de guerra? La visión estratégica era clara.
equipar a cada soldado de infantería con un arma capaz de dominar los rangos de combate más comunes del campo de batalla. Esta nueva arma soviética, aún en sus etapas incipientes, fue concebida para aumentar significativamente la potencia de fuego efectiva por escuadra. Un último Math Drop. Para este periodo crucial ilustra el impacto proyectado. Al reemplazar los roles dispares de los subfusiles y los fusiles de cerrojo con una única y versátil arma automática, una escuadra de infantería soviética típica podría esperar lograr un incremento de hasta un 200-300% en la densidad de fuego efectivo, en el rango crítico de 100 a 300 metros, comparado con su dotación anterior. Esto era un salto cualitativo, prometiendo transformar al soldado individual en un activo táctico mucho más potente. No cambiaría esto fundamentalmente la dinámica de futuros conflictos. El legado del Sturmgewehr 44, por lo tanto, trascendió el campo de batalla inmediato. No fue meramente un arma de destrucción, sino un catalizador para el cambio sistémico, un crudo recordatorio de que la innovación militar a menudo surge de lugares inesperados, desafiando doctrinas arraigadas. Los mismos ingenieros y comandantes que una vez lo desestimaron estaban ahora estudiando meticulosamente cada uno de sus detalles, sentando las bases para lo que se convertiría en el fusil de infantería más ubicuo de la historia. Las duras y frías lecciones de la guerra les habían enseñado que el progreso, incluso cuando nace del adversario, debe ser abrazado, pues el verdadero vencedor no es quien se adhiere rígidamente a la tradición, sino quien se adapta y aprende. La verdadera genialidad del Sturmgewehr 44, desde la perspectiva de la ingeniería de guerra y la procura, no solo residía en su funcionamiento, sino en cómo se producía. Frente a la meticulosa y a menudo lenta fabricación de armas anteriores, como la ametralladora MG-34, que requería un mecanizado extensivo de componentes forjados, el STG-44 adoptó una filosofía radicalmente diferente. Su diseño incorporaba un uso predominante de piezas estampadas de chapa de acero, ensambladas mediante soldadura y remaches. Este enfoque, aunque visualmente menos refinado que la artesanía tradicional, era una necesidad estratégica para una nación que, a pesar de sus crecientes apuros, buscaba mantener la innovación y la capacidad de fuego en múltiples frentes. Este método de producción simplificado permitió una fabricación masiva en tiempos de guerra con recursos limitados. De hecho, el tiempo de fabricación de un Sturmgewehr 44 se estimaba en aproximadamente la mitad o incluso un tercio del requerido para un fusil Kar 98K tradicional, y su coste unitario rondaba los 70-80 Reichsmark, una fracción de lo que costaban sistemas de armas más complejos. Esta eficiencia industrial, impulsada por la desesperación pero ejecutada con ingenio, garantizaba que, a pesar de las limitaciones, el arma pudiera llegar en cantidades significativas al frente, desafiando la noción de que la complejidad tecnológica debía ser sinónimo de lentitud productiva. La visión estratégica era clara: equipar a cada soldado de infantería con un arma capaz de dominar los rangos de combate más comunes del campo de batalla. Esta nueva arma soviética, aún en sus etapas incipientes, fue concebida para aumentar significativamente la potencia de fuego efectiva por escuadra. Un último Math Drop. Para este período crucial ilustra el impacto proyectado. Al reemplazar los roles dispares de los subfusiles y los fusiles de cerrojo con una única y versátil arma automática, una escuadra de infantería soviética típica podría esperar lograr un incremento de hasta un 200-300% en la densidad de fuego efectivo, en el rango crítico de 100 a 300 metros, comparado con su dotación anterior.
Esto era un salto cualitativo, prometiendo transformar al soldado individual en un activo táctico mucho más potente. ¿No cambiaría esto fundamentalmente la dinámica de futuros conflictos? El legado del Sturmgewehr 44, por lo tanto, trascendió el campo de batalla inmediato. No fue meramente un arma de destrucción, sino un catalizador para el cambio sistémico, un crudo recordatorio de que la innovación militar a menudo surge de lugares inesperados, desafiando doctrinas arraigadas. Los mismos ingenieros y comandantes que una vez lo desestimaron estaban ahora estudiando meticulosamente cada uno de sus detalles, sentando las bases para lo que se convertiría en el fusil de infantería más ubicuo de la historia. Las duras y frías lecciones de la guerra les habían enseñado que el progreso, incluso cuando nace del adversario, debe ser abrazado, pues el verdadero vencedor no es quien se adhiere rígidamente a la tradición, sino quien se adapta y aprende. Así, la amarga experiencia del Frente Oriental dio origen a un nuevo paradigma. La culminación de esta urgente necesidad de adaptación se materializó en el desarrollo del fusil de asalto soviético, cuyo diseño, aunque con una identidad propia y mejoras significativas, no ocultaba su linaje conceptual. Los ingenieros soviéticos, bajo la dirección de figuras clave como Mikhail Kalashnikov, tomaron los principios fundamentales del Sturmgewehr 44, el cartucho intermedio, el fuego selectivo y la producción en masa mediante estampación, y los perfeccionaron. Su objetivo era crear un arma que no solo igualara la eficacia alemana, sino que superara en simplicidad mecánica, fiabilidad extrema en cualquier condición y facilidad de mantenimiento, apta para el recluta con formación mínima. La cadencia metálica del Sturmgewehr, antes un sonido de pavor, se convirtió ahora en el modelo para una nueva generación de armamento, un eco rítmico que impulsó a los diseñadores soviéticos a innovar. ¿Cómo se transformaría esta lección amarga en el arma más icónica de la historia? El resultado fue el Avtomat Kalashnikova modelo 1947 o AK-47, un arma que, al igual que su predecesor alemán, redefinió la guerra de infantería. Su diseño robusto, su capacidad para operar en las condiciones más extremas y su facilidad de fabricación y uso lo catapultaron a una prominencia global sin precedentes. La ironía era completa. El juguete caro alemán, inicialmente despreciado, había dado a luz a un concepto que los soviéticos no solo adoptaron, sino que elevaron a la categoría de símbolo universal. El Sturmgewehr 44 demostró que la verdadera fuerza de un sistema de armas no reside solo en su potencia bruta o su sofisticación, sino en su capacidad para adaptarse a las realidades del combate, integrando la ingeniería, la logística y la doctrina. ¿Pudo aquel juguete caro haber predicho el arsenal de todo un siglo? El legado del Sturmgewehr 44 se extiende mucho más allá de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el arquetipo, el ADN fundamental que informa a casi todos los fusiles de asalto modernos, desde el M16 estadounidense hasta el G-36 alemán. Su concepto de cartucho intermedio y fuego selectivo democratizó la potencia de fuego, haciendo que el soldado individual fuera una amenaza mucho más formidable en el campo de batalla. La burla inicial hacia el capricho tecnológico alemán se transformó en la norma global, un testimonio de cómo las ideas más revolucionarias a menudo son ridiculizadas antes de ser universalmente adoptadas. Esta historia nos recuerda que el progreso militar no siempre sigue líneas rectas, sino que a menudo emerge de la adaptación y la necesidad, incluso cuando proviene del adversario. En última instancia, la historia del Sturmgewehr 44 en el Frente Oriental
es una lección profunda sobre la naturaleza de la innovación y la adaptación en la guerra. Demostró que la verdadera medida de un arma no es su pedigrí o la conformidad con doctrinas preestablecidas, sino su eficacia en el campo de batalla y su capacidad para alterar el equilibrio táctico. La ironía de su trayectoria, desde el desprecio inicial hasta la imitación global, subraya una verdad inmutable. Los sistemas complejos y bien concebidos que consideran la producción, la táctica y la logística son los que prevalecen, no las meras armas individuales ni la arrogancia. Sistemas ganan guerras, no el orgullo. La culminación de esta urgente necesidad de adaptación se materializó en el desarrollo del fusil de asalto soviético, cuyo diseño, aunque con una identidad propia y mejoras significativas, no ocultaba su linaje conceptual. Los ingenieros soviéticos, bajo la dirección de figuras clave como Mikhail Kalashnikov, tomaron los principios fundamentales del Sturmgewehr 44, el cartucho intermedio, el fuego selectivo y la producción en masa mediante estampación, y los perfeccionaron. Su objetivo era crear un arma que no solo igualara la eficacia alemana, sino que superara en simplicidad mecánica, fiabilidad extrema en cualquier condición y facilidad de mantenimiento, apta para el recluta con formación mínima. La cadencia metálica del Sturmgewehr, antes un sonido de pavor, se convirtió ahora en el modelo para una nueva generación de armamento, un eco rítmico que impulsó a los diseñadores soviéticos a innovar. ¿Cómo se transformaría esta lección amarga en el arma más icónica de la historia? El resultado fue el Avtomat Kalashnikova modelo 1947 o AK-47, un arma que, al igual que su predecesor alemán, redefinió la guerra de infantería. Su diseño robusto, su capacidad para operar en las condiciones más extremas y su facilidad de fabricación y uso lo catapultaron a una prominencia global sin precedentes. La ironía era completa. El juguete caro alemán, inicialmente despreciado, había dado a luz a un concepto que los soviéticos no solo adoptaron, sino que elevaron a la categoría de símbolo universal. El Sturmgewehr 44 demostró que la verdadera fuerza de un sistema de armas no reside solo en su potencia bruta o su sofisticación, sino en su capacidad para adaptarse a las realidades del combate, integrando la ingeniería, la logística y la doctrina. ¿Pudo aquel juguete caro haber predicho el arsenal de todo un siglo? El legado del Sturmgewehr 44 se extiende mucho más allá de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el arquetipo, el ADN fundamental que informa a casi todos los fusiles de asalto modernos, desde el M16 estadounidense hasta el G36 alemán. Su concepto de cartucho intermedio y fuego selectivo democratizó la potencia de fuego, haciendo que el soldado individual fuera una amenaza mucho más formidable en el campo de batalla. La burla inicial hacia el capricho tecnológico alemán se transformó en la norma global, un testimonio de cómo las ideas más revolucionarias a menudo son ridiculizadas antes de ser universalmente adoptadas. Esta historia nos recuerda que el progreso militar no siempre sigue líneas rectas, sino que a menudo emerge de la adaptación y la necesidad, incluso cuando proviene del adversario. El Sturmgewehr 44, ese juguete caro que una vez fue objeto de mofa y desdén en los gélidos campos del frente oriental, no solo dejó su huella en la brutalidad del conflicto, sino que trazó el plano fundamental para el armamento del futuro. La cadencia metálica de sus disparos, que antes sembraba el pavor y la confusión entre las filas soviéticas, se convirtió en el eco que impulsaría la innovación en los arsenales de todo el mundo. Los mismos ingenieros soviéticos que lo desmantelaron con escepticismo aprendieron sus lecciones con una urgencia brutal,
dando vida a un arma que, aunque distinta en forma y con mejoras notables en fiabilidad, era su hija conceptual, el icónico AK-47. ¿Pudo la historia haber forjado una ironía más amarga, donde el desprecio inicial se convierte en el modelo a seguir, redefiniendo la guerra de infantería para un siglo entero? El legado del Sturmgewehr 44, por lo tanto, trasciende cualquier batalla específica o bando. Es un testimonio crudo de que la verdadera fortaleza militar no reside en la adhesión ciega a la tradición, ni en el orgullo por las propias soluciones, sino en la capacidad de adaptación, la innovación pragmática y la comprensión sistémica del armamento. Las lecciones de la guerra son implacables, y la más importante es que los sistemas complejos y bien concebidos, que integran la ingeniería, la logística y la doctrina, son los que prevalecen. Sistemas ganan guerras, no el orgullo.